que es luna llena, pero también las personas siempre les entra curiosidad, ¿verdad? Entonces, ¿en qué momento sería adecuado ver la luna llena, o perdón, la luna para una observación y cuándo no? Entonces, por ejemplo, eh, por ser lo más visible y tener una magnitud muy impactante de luz, en luna llena, pues casi la mayoría le toma fotografías, ¿verdad? Porque se logra apreciar por completo esa cara. Sin embargo, para poder apreciar los cráteres que están en la superficie, pues lo más recomendable es hacer una observación cuando está en fase creciente o menguante. En cualquiera de estas dos vamos a poder apreciar un poco más a detalle las, los cráteres. Entonces, por eso les digo, ahí sería una de las mejores opciones. Sin embargo, pues dependiendo de la situación, si ustedes no tienen más tiempo o más días para estar haciendo estas actividades, pues en cualquiera de estas dos sería lo ideal. Eso sí, pues si quieren ver ustedes solamente ese cuerpo. Ahora, no se recomienda hacer una observación de tipo lunar cuando es luna llena, y en este caso, porque si uno quisiera ver otros objetos astronómicos, la misma intensidad de luz que está reflejando la luna va a opacar al resto. Entonces, no se va a poder apreciar adecuadamente. Entonces, esa sí sería una de las cosas también que tips que le doy, ¿verdad? Que si ustedes quieren observar otros cuerpos que tienen menor intensidad en el cielo, pues no lo hagan en fechas de luna llena. Busquen ya sea luna nueva o en menguante, decreciente, para que así esa cantidad de luz que les está afectando en el ambiente, pues no incida en su telescopio o aparato donde ustedes estén bien. Y para ir como cerrando lo del tema de ayer, por ejemplo, una de las cosas que también pueden hacer para explicarles a las personas eso de las fases. Sí, dime, Andrea. Dijo que no es muy recomendable observar en luna nueva o luna llena. Es que yo me confundo. Ok, repito, por ejemplo, si ustedes quisieran hacer una observación de las estrellas, constelaciones y todo lo que es en cielo profundo, es recomendable hacerlo en luna nueva o cuando la luna no esté reflejando mucho los rayos del sol. Esa sería la opción. Y la otra es que si ustedes desean apreciar los cráteres, es solamente en menguantes. Y la luna llena, pues ya saben que es solo para poder observar el contorno completo, ¿verdad? La cara completa de la luna. No sé si ahí estamos claros, Andrea. Sí, gracias. Excelente. Bueno, otra de las cosas que tenían también pendiente, les decía, ¿verdad? Que la pregunta común, y eso sí se los advierto, cuando ustedes hagan una observación astronómica, pues la mayoría de las personas se emociona, ¿verdad? Y les surgen tantas preguntas y de verdad miren que esa es una de las experiencias más bonitas que he tenido cuando se hacen las observaciones, porque las aglomeraciones empiezan a surgir dudas y si uno no va preparado, pues a veces uno tiene que respaldarse con alguien, ¿verdad? Por eso les decía, si en la medida de lo posible ustedes pueden hacer agrupaciones, hacer una actividad con otros especialistas, pues háganlo, no se queden solitos, porque a veces surgen dudas que no podemos contestarlas de primera, pero pues podríamos referirles a algún autores o especialistas sobre el tema, ¿verdad? Porque, repito, es lo típico que pasa en una observación astronómica, ¿verdad? Todos asumen que ustedes son como que los expertos máster en toda la astronomía y se saben de pe a pa todo lo que hay en el cielo, ¿verdad? Entonces, siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Y si realmente pues desconocen la respuesta, pues muy amablemente comenten, ¿verdad? Que no lo saben y que pueden referir a ciertas páginas, a ciertas personas para hablar del tema, ¿verdad? Y no asumir una postura de que lo sabemos todo cuando realmente podemos hacer como equivocaciones, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, una de las dudas que siempre surgen con respecto a la luna es sus fases, es decir, cómo es que se generan las fases lunares. Y yo creo que ya eso ya lo vieron en uno de los talleres anteriores, pero recuérdense, ¿verdad? Hay un movimiento de rotación y traslación que hace que de alguna manera la luna esté alrededor de la Tierra y entonces cierta posición que se conoce como, no sé si son 5 grados de margen de error con respecto al Sol, hace que se produzcan estos fenómenos de que la Luna se vaya como ocultando ciertas partes, ¿verdad? Entonces, esa es una de las dudas que surge mucho y
la pregunta también, ¿verdad? Que me ha pasado desde cómo saber cuándo es luna creciente, cuándo es decreciente, porque el problema está en la situación de que como estamos observando los objetos de diferentes hemisferios. Entonces, por ejemplo, para el hemisferio sur existe algo que se llama una regla, déjenme ver, mnemotécnica, donde utilizan una letra C para decir si es creciente y una letra D para decir si es decreciente. Sin embargo, para el hemisferio norte eso no se cumple. Entonces, ahorita les voy a mostrar algunas imágenes que van a complementar también el video que les voy a mostrar en un momento, pero esto es lo que sí me gustaría que les aclaren también a las personas, ¿verdad? Supónganse que cuando nosotros estamos observando o estamos viendo algo que se llama la luna nueva, en este caso los rayos del sol no inciden en la luna, ¿verdad? Entonces, normalmente pues, se ve así oscura, ¿verdad? No la vemos en su momento, pero cuando ya empieza a tener como cierto movimiento, aquí es donde empieza la confusión. Repito, para el hemisferio sur, cuando nosotros decimos que la luna está creciendo, utilizan la letra C, donde está el lado claro. Si se dan cuenta, miren, hay una letra, o sea, se forma una letra C en la parte clara. Y para el hemisferio norte, pues es lo contrario. Entonces, nosotros no vemos una letra C, ¿sí? Se está formando en la parte de, como oscura una letra D. Y, perdón, la letra D del lado izquierdo, que es el hemisferio norte. Entonces, eso es lo que tenemos que ir como tomando en cuenta. En los cuartos crecientes, repito, es como cuando vemos los equinoccios, mitad y mitad de luz, y otra vez se vuelve a ver cuando van en forma ya menguante. Si se dan cuenta, ahí otra vez vuelve a ver que en un lado se le conoce de decreciente en el hemisferio sur porque está decreciendo, y en el lado norte pues cambia la forma. Entonces, por eso dicen que para el hemisferio norte la luna es mentirosa, porque utilizan esta, se podría decir que técnica o regla mnemotécnica para decir creciente o decreciente. Y ahora una de las situaciones que vamos a ir viendo es cómo se ve esto en el simulador que les había quedado pendiente mostrar en la clase anterior. Si se dan cuenta, habíamos dicho que el simulador de la luna y el sol se iban a utilizar en el mismo, porque en el disco donde se encuentran las fechas, uno lo que puede demostrar ahí es la posición en donde va a salir cada cuerpo astronómico. Entonces, por ejemplo, ya quedó claro que el sol nunca sale directamente en el este y que nunca se pone directamente en el oeste. Y si lo hace, solo existen dos fechas posibles en donde puede ocurrir esto, ya saben que son las fechas equinocciales. Y de lo contrario, pues el sol siempre va a salir en un ángulo determinado, ya sea derecha o izquierda, para esos fenómenos astronómicos. Entonces, para poder explicarlo de la simulación de la luna, siempre se toma como base la del sol. Y por ejemplo acá pues se va a hacer un recordatorio así rapidito, donde nos explican, ¿verdad? Que donde va a salir la luna, escuchen bien, van a ver de dos formas de entenderlo, ¿verdad? Porque el sol tiene una trayectoria que se marca o tiene llamada como, o denominado como eclíptica. Es un momento donde aparentemente se mueve el sol respecto a la Tierra y la luna lo persigue. Pero repito, hay una variación así, unos grados de error o de margen de error que existe que no permite que se obstruyan, porque si la dirección se coloca justamente en el sol, entonces no tendríamos fases lunares, sino tendríamos los fenómenos como eclipses constantemente, ¿verdad? Porque ahí es donde se miraría que toda la luna y el sol están siempre en la misma línea recta, y sin embargo eso no se da. Entonces, para ir explicando un poco más, dejo el Se video. podrá ver la trayectoria del Sol paralela al horizonte. Si nos quedamos en el polo, pero nos vamos a diciembre, podemos ver el sol de medianoche para el solsticio de verano, siempre de día. Mientras que en junio estará siempre de noche, con el sol debajo del horizonte.
Siguiendo en junio, pero rumbo al Ecuador, podemos ver que la trayectoria del Sol no difiere a la que vimos en septiembre. Si vemos que el Sol no sale por el este, ni se pone por el oeste. Tampoco en diciembre. La trayectoria no difiere y el Sol no sale por el este ni se pone por el oeste. Si nos quedamos en este mes, diciembre, pero nos movemos hacia el trópico de Capricornio a 23,5 grados de latitud sur, podemos comprobar el paso del Sol por el cenit en el solsticio de verano, donde el Sol tiene una declinación de menos 23,5 grados. Este es el mismo fenómeno que ocurría en el Ecuador en septiembre para el equinoccio, donde la declinación del Sol es de 0 grados. Si volvemos al ejemplo inicial de 33 grados de latitud sur, en septiembre el Sol no pasa por el cenit. Tampoco lo hace para el solsticio de verano en diciembre. Sí podemos ver que en diciembre el día es más largo en cuanto a horas de luz y también se puede comprobar que el Sol no sale por el este, sino en un punto alejado hacia el sur. La Luna, vista desde la Tierra, describe una trayectoria bastante próxima a la del Sol en un año. Por eso podemos utilizar el mismo simulador. En este caso, para la Luna creciente con forma de C, hay que considerar que su ubicación estará donde el Sol 3 meses después. Por ejemplo, para junio se ubicará en septiembre. En las distintas latitudes se podrá observar cómo la forma de la Luna como letra C se transforma en U como una sonrisa. Para las latitudes intermedias, esa forma estará entre C y U. En el polo, la Luna se mueve paralela al horizonte, con la forma de C. En el ecuador, la Luna se eleva perpendicular al horizonte, con forma de U. El simulador puede adaptarse a otras fases, considerando para cuarto menguante la ubicación del Sol 3 meses antes. Para luna nueva coincide con el Sol y para luna llena el punto opuesto de la eclíptica, 6 meses de diferencia. Ok, esto era parte del video que nos hacía falta explicar sobre el uso del simulador de solar y lunar. Entonces, repito, nos sirve más que todo para poder explicar a las personas aproximadamente por dónde van a poder ver la salida tanto del Sol como de la Luna. Entonces, eso era con respecto a los simuladores. El siguiente punto que también debemos de tomar en cuenta cuando vayamos a hacer una observación van a ser las fechas. Algunas referencias que yo tomé con respecto a Guatemala, pues nosotros no contamos con 4 estaciones. Realmente aquí se marcan solamente 2 y pues aquí se van a manejar de la siguiente manera. Por ejemplo, en Guatemala solamente existen 2 épocas. La lluviosa, que empieza aproximadamente en mayo y termina más o menos en finales de octubre. Y luego tenemos una temporada tipo seca que comienza en noviembre y termina en abril. Por lo tanto, la fecha para poder hacer una observación muy recomendable sería en temporada seca, de noviembre a abril. Por eso justamente estas fechas muchas personas también aprovechan a viajar a las montañas, a escalar volcanes, etcétera, porque las condiciones climáticas pues son las más adecuadas. Ahora, para poder cerciorarnos adecuadamente de esto, aquí nos ofrecen también la asesoría de una página web, ahorita se los voy a compartir en el chat, donde ustedes pueden consultar las cuestiones del clima, es decir, cómo van a estar en Guatemala ciertas condiciones climáticas. Por ejemplo,
Aquí nos ofrece una oportunidad de ver los diferentes departamentos. Por ejemplo, acá está Villanueva. Ustedes pueden elegir el lugar donde quieran hacer su observación y ir checando qué es lo que nos propone. Por ejemplo, para Villanueva, que es obviamente el lugar donde yo estoy en este momento, yo podría hacer una búsqueda, ¿verdad? De todo lo referente a este lugar y acá me va a desplegar cierta información, ¿verdad? Por ejemplo, cómo va a estar el día de hoy la noche, cómo va a estar la mañana. Y aquí podemos hacer búsquedas en radar. Por ejemplo, podemos ver también cómo se comportarán las nubes en nuestro territorio. Entonces, por ejemplo, acá ustedes pueden ir viendo, ¿verdad? Bueno, aquí nos menciona si hay lluvias, si hay posibles lluvias. Aquí nos menciona con una escala gráfica, ¿verdad? Que tenemos acá y una referencia en colores. La lluvia sería el lado verde. Si hubieran otras condiciones climáticas, ahí nos mencionaría, pero de momento, pues, lluvias solamente habrían ahorita en Santa Cruz del Quiché, Quetzaltenango por acá. Ahí nos está dando algunas referencias. O sea que básicamente esta página nos permite ver la zona geográfica donde vamos a trabajar y poder predecir, ¿verdad?, su comportamiento en este momento. Por ejemplo, acá esto es de las nubes. Y si quisiera hacer una observación astronómica el día de hoy, yo puedo ver cómo se comportan las nubes a partir de las 3 de la tarde y hasta ahorita que son las 5:20, según me parece que o por lo menos el registro lo tiene hasta ese momento. Entonces ustedes pueden ir juzgando, ¿verdad? Y decir, bueno, si va a haber un buen clima o no. Entonces, repito, este programa nos permite tener como en tiempo real la información y así poder tener esta, esta información muy valiosa. Sin embargo, también contamos con otra página también de información verídica. Ahorita se las voy a compartir, que es la del INSIBUME. Y ahorita les voy a mostrar algunos datos bien interesantes. También me ayudó mucho porque, por ejemplo, ustedes saben que en el INSIBUMEN tienen una página web donde hay una sección de meteorología. Entonces, por ejemplo, si ustedes quieren saber como el pronóstico del siguiente día, aquí nos aparece un PDF con toda la información detallada de cómo va a estar el clima, lluvias, etcétera, temperaturas. Pero también aquí en la sección donde dice zona meteorológica van a encontrar una sección de boletines que nos refieren, ¿verdad? Si queremos saber la información del clima por un día en especial, la semana, fin de semana, un boletín mensual, etcétera, ustedes aquí también pueden buscar información. No es información muy no certera. Entonces ahí tenemos bastantes elementos que nos podrían ayudar y ver si realmente pues el clima nos va a ayudar en este momento. Aquí creo que también tenemos otros servicios. Déjenme ver. Había visto uno en particular que me llamó mucho la atención porque también acá nos dice algo acerca de los pronósticos. Tienen por acá una sección de astronomía. Quiero ver si lo encuentro por acá para mostrárselos. Que también nos habla acerca de las fases lunares también, ¿verdad? Que se pueden ver. Si ustedes no identifican qué fase lunar tenemos, pues aquí nos lo dice. Creo que no lo encuentro en este momento. Pero igual, se los dejo para que ustedes lo observen y se van a dar cuenta que ahí pues hay mucha información que nos pueden servir.
Sí, entonces, repito, ahí ustedes tienen que ir checando bastante la información. Y repito, esto también es una página muy certera sobre la información del clima. Entonces, ahí está ya explicado lo de cómo saber qué fecha es la más adecuada. Y vamos a pasar ahora a, ya para ir dando como finalizado esta sesión, porque veo que también ya estamos un poquito sobre el tiempo, qué materiales se pueden utilizar durante una observación. Entonces, por ejemplo, aquí nos mencionan que si ustedes, por ejemplo, quieren llegar a un lugar en el planeta Tierra, pues se necesitan planos, ¿verdad? Y ustedes pueden recurrir a cartografía, etcétera, para poder verlo. Igual va a pasar con el cielo. Ustedes tienen que buscar material que nos permita ubicar los objetos, y en este caso vamos a tener de dos tipos, ¿verdad? Los materiales físicos que ustedes pueden entrar a páginas, que en otro momento también les voy a compartir una página donde pueden encontrar información para planisferios. Y, por ejemplo, otros recursos importantes, linternas de color rojo, y en este caso la luz roja es recomendable por el hecho de que la frecuencia es muy baja, entonces no lastima a los ojos en un momento dado. Comida, bebida, y siempre pues, bien abrigados por las situaciones de los vientos, ¿verdad? Podemos usar prismáticos, telescopios, si es posible, y siempre con mucho cuidado, ¿verdad? Con el manejo de dispositivos con telescopios. Por eso les decía que si ustedes van a hacer una observación en algún lugar de tipo público, ya sea un parque o una montaña, siempre acudan o busquen información con la seguridad, ¿verdad? Porque estos equipos son muy caros y en algún momento dado pues, se los pueden robar. Entonces, siempre tómenlo en cuenta. Y en lo último nos menciona, ¿verdad? ¿Qué pasaría si nosotros nos encontráramos nubes? Entonces aquí nos sugieren que llevemos algunos libros, algunas referencias históricas, películas o recursos virtuales de Google. Y esto es verídico, escuchen bien. Me ha pasado de que nosotros ya tenemos planificada la actividad, de momento el lugar se parece que todo está bien y de repente nos cae una neblina que nos obstruye todo y que no se deja ver nada, nada en el cielo. Por lo tanto, en esta presentación también nos hace referencia al uso de aplicaciones que pueden ser para el teléfono, para nuestro iPhone, iPad o cualquier teléfono smartphone. Y aquí podríamos ustedes instalarlos y proyectarlos si fuera posible, ¿verdad? Recuerden que dependiendo de las condiciones en las que ustedes estén haciendo la observación, si cuentan con cañoneras y todo lo demás, pues estos programas pueden ser de mucha utilidad. Entre ellos, acá les voy a mencionar este programa que está aquí, ahorita se los voy a compartir. Este nos brinda información sobre mapas y objetos. Por ejemplo, si quisiéramos saber más a detalle de algunos objetos en forma visible que podemos ver. Por ejemplo, acá hay satélites, ¿verdad? Que son, ya saben que son elementos artificiales que orbitan alrededor de la Tierra, pero que en algún momento dado a las personas les causa curiosidad porque uno dice, bueno, hay una luz que se está moviendo, ¿y qué será? Y entonces empiezan con las historias, ¿verdad? Son extraterrestres, ¿qué pasa por aquí? ¿Qué pasa por allá? Y empiezan a inventar historias que no son de nada cierto. Y entonces nosotros podemos también como predecir en qué momentos podrían pasar estos objetos astronómicos. Entonces, en esta página que les acabo de compartir, hay bastante información acerca de la trayectoria de los satélites, pero también aquí encuentran, por ejemplo, simulaciones de cómo se vería, por ejemplo, la estación espacial en este momento, en dónde está pasando, recursos como imágenes de eclipses, mapas celestes, planisferios, etcétera. Aquí ustedes van a encontrar un montón de recursos virtuales que, repito, les puede salvar la noche. Si en algún momento pues les pasó una gran nube y no les permitió hacer alguna observación, estas páginas que les ofrezco les permiten a ustedes hacer una demostración, ¿verdad? De los objetos en el cielo. Y también hay otros, déjenme ver si está aquí en la presentación. Para teléfono también uno muy recomendable se llama Mapa Estelar. Este ha sido uno de los que he usado. Sin embargo, pues
hay muchas aplicaciones que también tienen cosas de pago. Entonces, si uno quiere ver una simulación con más detalle, le pide que se suscriba por una cantidad de dinero y entonces ustedes van a ir agregando más cositas. Sin embargo, hay otras aplicaciones, como es el caso de Stellarium. Ahorita también se los comparto. Yo creo que ya ayer se los había platicado. Stellarium también es una página, bueno, un programa de código abierto que nos permite también hacer estas simulaciones. El programa de Stellarium está en dos formatos. Está la versión instalable en nuestra computadora y está la versión en forma de web. Entonces, por ejemplo, en la modalidad web, solamente se hace un esfuerzo por representar lo que tiene el programa. Obviamente aquí solamente se ven algunos detalles, lo que les decía, ¿verdad? Por ejemplo, si ustedes quieren colocarle las partes gráficas de una constelación para poder identificarlas mejor, o ponerles de una vez las etiquetas, ¿verdad? Podemos remover la parte de la atmósfera, podemos también remover la parte del suelo que nos está rodeando, que es nuestro disco horizonte. Y aquí ustedes pueden ir agregando más cositas, por ejemplo, las líneas ecuatoriales, azimutales, y entonces ustedes aquí pueden ir haciendo movimientos con el mouse e ir mostrando al público, ¿verdad? Lo que se está observando. Por ejemplo, acá, si nosotros le ponemos gráficos, podemos decir, estamos en el este y en este momento estamos viendo una constelación. Estamos viendo la constelación de tal lugar. Y también ustedes pueden adelantar las fechas para ir viendo qué objetos astronómicos se pueden ver en el cielo de ese día que ustedes van a observar. Entonces ustedes también pueden ir adelantándose para ver, por ejemplo, el día tal, a tal hora va a aparecer Marte en tal posición. O vamos a ver la constelación de Orión y vamos a poder observar la nebulosa que se encuentra justamente por acá. Entonces, si se dan cuenta, ustedes pueden acercar su mouse y ahí van a ir mostrándole a las personas si pues en dado caso pues no contaran con un cielo despejado para hacer dichas observaciones. Entonces, esos serían como los recursos virtuales que nos ofrecen. Y ya para ir como finalizando, pues creo que me voy a tener también acá. Y es muy importante hablar acerca de los dispositivos con los que podemos hacer observaciones astronómicas. Normalmente, pues siempre se ha creído que es obligatorio, pues, tener un telescopio para hacerlo. Sin embargo, con binoculares o con otros dispositivos, sí nos permite ver objetos. Sin embargo, dependiendo de la capacidad que tenga ese dispositivo, vamos a tener a bien ver objetos del espacio visible, normal, a simple vista, o si realmente fuera necesario, pues el telescopio nos ayudaría a ver objetos que se encuentran en el espacio profundo. Entonces, eso hago la aclaración, ¿verdad? Porque hay muchas personas que se desilusionan porque no tienen un telescopio y por eso no pueden hacer observaciones. Sin embargo, en Guatemala la gente también ha innovado mucho. Ya hay empresas que no solo los venden, sino también los alquilan. Y también pues hay actividades en ciertas fechas donde hay lugares en sitios comerciales donde hacen también observaciones y también ponen a su disposición estos equipos. Sin embargo, hago la aclaración, si ustedes en algún momento quisieran adquirir alguno de ellos, sepan que cada uno de estos telescopios que ustedes ven acá tienen un objetivo principal. Por ejemplo, aquí tenemos los tres telescopios tradicionales que serían refractor, reflector y catadióptrico. Entonces, ahorita voy a explicar así brevemente para qué nos podría servir cada uno. Dime, Mariela. Yo creo que mejor hago la pregunta luego de que expliques. Ok. Entonces, por ejemplo, normalmente cuando uno hace una observación, las personas siempre les da esa curiosidad. Miren, ¿por qué este telescopio es mejor o por qué podría llegar a ser mejor que otro, ¿verdad? Y pues se hace ciertas aclaraciones, que es la estructura la que nos ayuda a entender, ¿verdad? ¿Para qué nos podría llegar a servir dichos telescopios? Entonces, ahorita quiero mostrarles acá una imagen antes de... Pues no lo tengo a la mano, pero voy a continuar. Entonces, en este caso, por ejemplo, este que es más larguito y que se llama refractor, pues tiene la cualidad de que cuenta con un lente, ¿sí? Mucho cuidado con esto porque eso es donde empieza la confusión. Este lente que tienen acá va a producir un fenómeno físico que se llama refracción. Entonces,
cuando ustedes apuntan hacia un objeto, una estrella, lo que ustedes van a hacer es apuntar al objeto y él va a tratar de acumular la cantidad de luz. Creo que aquí está la imagen. Sí, aquí está el refractor y repito, acá nosotros tenemos este lente que va a tener una forma de tipo cóncavo y al momento de entrar en él, toda la luz que esté ingresando por él va a recaer en un punto que en este caso es un lente que corrige, un objeto que corrige la imagen y nosotros podemos ver ahí la amplificación del mismo. Sin embargo, este tiene una pequeña, lado negativo que podría ser que no logra ver objetos a simple vista, o sea, de espacio profundo, sino solo los elementos más brillantes, así en forma superficial. Entonces, eso es lo que él hace y por eso normalmente uno cuando ve estos telescopios, creo que aquí está la imagen, uno observa que la información que nos provoca o lo que estamos viendo en el telescopio la vemos en el extremo. Entonces, justamente aquí es lo que llama la atención a las personas. ¿Por qué este es más delgadito? E inclusive los precios varían. Pues es más accesible conseguir uno de tipo refractor, pero tiene pues estas pequeñas, esos inconvenientes, ¿verdad? Que no tiene la capacidad de ver objetos a más profundidad, pero sin embargo los planetas a simple vista se pueden ver muy bien con él. Luego tendríamos el otro tipo de telescopio, que aquí viene también una de las características principales, que nosotros ya no vemos en el extremo, sino curiosamente lo podemos ver a un costado. Y por eso el nombre que lleva es reflector. En este caso, la diferencia con el anterior es de que este no usa un lente, sino lo que utiliza es espejos. Y por medio del efecto de reflexión, lo que él hace es que, ahorita se lo voy a mostrar acá, hace como un juego o hace que la luz que atraviesa nuestro telescopio entre en un espejo primario que está hasta el fondo. Esa es la gran diferencia, que el espejo que tenemos hasta el fondo es el que acumula la luz y luego es enviado por un espejo secundario que vemos aquí en el centro, que es el que cambia la dirección. Entonces hace la corrección, pero lo podemos ver en el lado del extremo del telescopio. Entonces, ahí lo que está pasando es que solamente estamos reflejando la imagen. Entonces, normalmente, por el tamaño que puede llegar a tener la abertura, entre más grande sea esta abertura, que en este caso se llama apertura del telescopio, vamos a tener más luz, o sea, más información sobre los cuerpos celestes. Por eso les decía que sí es más utilizado para poder ver, por ejemplo, objetos a profundidad, como por ejemplo la nebulosa de Orión, la del Cangrejo, etcétera, ¿verdad? Y pues obviamente hay personas que han optado a incorporarle elementos a sus telescopios, como pueden ser cámaras, que dependiendo del tiempo que pasen estas cámaras prendidas en el mismo, recolectan más información. Entonces, uno logra ver esas denominadas astrofotografías, las cuales pues son una preciosidad porque es la acumulación de mucho tiempo o de la exposición a la luz de estos objetos. Entonces, entre más tiempo pase una cámara fotográfica con este objeto, pues definitivamente va a tener más nitidez lo que se observa al final. Y por último tendríamos el último telescopio que se llama el catadióptrico, que en este caso es como una mezcla de ambos. Si se dan cuenta, uno es más largo, que es, de la cuestión del largo, se llama distancia focal, y en este caso, en el catadióptrico, se dan cuenta que es más reducido, y supuestamente usa, en este caso, no es que supuestamente, sino hace una mezcla de las dos técnicas, de refracción y de reflexión. Entonces, juntos, hacen que el telescopio sea más pequeño, porque cuenta con los dos fenómenos, y entonces podemos tener una imagen mucho más optimizada. Entonces, por ejemplo, acá, ustedes pueden ver que hay varios tipos, y repito, hay un espejo, perdón, hay un lente primario, hay un espejo y un espejo secundario que es el que refleja la información. Entonces, nosotros podemos ver que la concentración es más nítida y tendríamos más detalles acerca de los objetos y los fenómenos astronómicos en este caso. Entonces, esa sería
uno de los detalles importantes al momento de hablar de los telescopios. Y hay otro dato también que es la famosa montura. Por ejemplo, estos también son casos muy especiales. Por ejemplo, el azimutal es uno de los, una montura muy fácil de utilizar porque solamente por medio de algunas cositas para apretar, uno puede ir moviendo los ejes. Sin embargo, pues hay un poco de imprecisión al momento de que si alguien lo toca, pues se desvía y empieza el problema, ¿verdad? Porque uno tiene que estar calculando otra vez, regresarlo a la posición. Y en el caso del ecuatorial, tiene también ejes X y Y, se podría decir, ¿verdad? Que nos permiten moverlo con mayor precisión. Entonces, tiene dos palanquitas que nos va permitiendo ir moviendo hacia arriba, hacia abajo, izquierda, derecha, y vamos a tener mayor precisión. Entonces, esas serían como los dos tipos de montura tradicional. Y aparece una última que es dobsoniana, que es lo mismo que la azimutal, ¿verdad? Tiene un punto donde ustedes pueden moverlo. Ahí si se dan cuenta en la parte de abajo hay un disco que ustedes pueden ir moviéndolo, pero no tiene como la mayor precisión como el ecuatorial. Entonces, por ejemplo, incluso el ecuatorial se le puede agregar un motor para tener una forma más estable de ver los objetos y no estar moviendo a cada rato ¿cómo se llama, verdad? La montura. Entonces, esas serían como algunas características importantes de los telescopios. Y creo que lo voy a dejar hasta acá porque ya estamos sobre el tiempo y creo que vamos a ir resolviendo algunas dudas de parte del público. Coméntame, Mariela, si tenías alguna duda. Bueno, sí, parte de lo que te iba a preguntar ya me lo respondiste, entonces ahora la pregunta sería, supongamos que soy una persona que no tiene absolutamente ningún conocimiento de lo que nos acabas de decir, de las partes y el funcionamiento de cada telescopio, entonces ahora bien, pero tengo esa inquietud y quiero comprar un telescopio. ¿Cuál sería la recomendación en cuanto a telescopio de lo más sencillo y más fácil de utilizar? Ok, muchas gracias, Mariela. Y fíjense que esta también es una de las preguntas y que siempre vienen en las observaciones. Mucho público con esa duda. Ven anuncios, actualmente ahorita en las redes sociales aparece mucho anuncio de empresas que ofrecen juguetes científicos. Y lo que más aparece son los refractores, que son estos delgaditos, largos, y pues por los precios uno se inclina rápido, ¿verdad? Porque está más barato, vale 500 quetzales más o menos, algunos de esos de juguete, y entonces muchas personas rápido se tiran por el precio. Sin embargo, repito, Mariela, si tú realmente quisieras dedicar tiempo y valor a tus observaciones, yo recomendaría que compraras un reflector. Ahí sí que sería de ahorrar un poquito más, porque estos sí llegan a costar más o menos entre 1,500 para arriba, y una montura ecuatorial. Porque, repito, cuando nosotros iniciamos en la astronomía, lo mencionaba Mariela, no sabemos para qué o cómo mover de arriba a abajo, y qué es eso de las líneas ¿cómo se llama? Que nos habían mostrado en el simulador. Entonces, todo eso nosotros lo ignoramos, pero con la ayuda de este telescopio, que yo repito, el reflector, es más fácil que las personas puedan ubicarse porque, repito, tiene dos cositas que podemos mover para arriba, para abajo, izquierda, derecha, y nos proporciona mayor estabilidad. Entonces, si quieres una buena experiencia, un reflector, un telescopio de tipo reflector y una montura de tipo ecuatorial serían lo ideal que yo sugeriría. No sé si alguien más tendrá alguna otra duda antes de que cerremos esta charla. Bien, entonces, solo para ir finalizando y contarles al final cómo fue el final feliz de mi primera observación astronómica, pero ya con todas las de ley, como les había dicho anteriormente. Les voy a mostrar un video así bien cortito que logré, o que en este caso pues nos hicieron la municipalidad hace 2 años, o hace 3 años creo que fue que hice esta observación. Y como repito, ahí sí me propuse hacer una planificación, hablé con las entidades adecuadas, en este caso el Departamento de Cultura y Deporte nos ayudó a gestionar permisos, inclusive pues nos dieron una oportunidad de usar el parque.
Y entre otras actividades también que se me había olvidado mencionar, estaban las charlas. Por ejemplo, acá nosotros pedimos favor a algunos compañeros también de la Escuela de Ciencias Físicas y Matemáticas para que nos ayudaran. Entonces ellos también dieron algunas charlas, conferencias, y entonces en lo que llegaba la hora de la observación, pues muchas personas estuvieron atentas, escuchando allí, ¿verdad? Lo que tenían los compañeros para comentarnos. Y también pues otras dinámicas, ¿verdad? Utilizando nuestro maletín, como ya lo mencionaron en el taller anterior, toda esa información les va a servir de mucho al momento de mostrar a los más pequeños sobre la astronomía. Entonces, ahí les dejo este videito así rapidito para concluir lo de la observación que hice y vean qué se puede lograr con mayor organización. Ok, entonces con esto doy por concluido la información. No sé si alguien tendrá algo más que agregar, maestros y fuentes. Solo desearle buenas noches a todos. Ok, muchas gracias. Entonces los esperamos en las siguientes actividades el día de mañana. Feliz noche a todos. Feliz noche. Gracias, feliz noche.